a esta 25ª edición del Comunista TV. Esta será la última en la que nos llamaremos el Comunista TV, para la siguiente semana pasar a ser el Machete Televisión. Y pues bueno, yo soy Lorena Vargas y estoy con Ángel Chávez, y el día de hoy pues tenemos un programa bastante interesante. En primer lugar, pues vamos a mencionar algunas notas breves acerca de la situación política actual. Por otra parte, pues vamos a estar platicando con el camarada Pavel Blanco, quien es secretario general del Partido Comunista de México, acerca de la vida y labor revolucionaria de Ernest Thälmann, un comunista alemán. Y bueno, hacia el final vamos a hacer un pequeño balance acerca de esta transformación, de este cambio del nombre del periódico El Comunista al periódico El Machete, comentar un poco acerca de cuál es la importancia de destacar este nuevo paso, digamos, y pues bueno, hacer un poco un balance político sobre ello. Y pues bueno, antes de empezar, saludo a Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Lorena, buenas noches a la gente que nos ve o nos va a ver posteriormente. Pues como has mencionado, en esta ocasión tenemos el cierre de este programa que ha sido el Comunista TV. Y bueno, pues para iniciar vamos a abordar algunas notas de carácter nacional e internacional, más pues nos detendremos un poco para darle el tiempo necesario a la presentación del folleto de la vida de Ernest Thälmann, que es parte de la colección de vidas consagradas a la lucha. Así que bueno, pues si quieres comenzamos. Vale, y pues para iniciar con estas notas breves, comentar un poco acerca bueno, de las elecciones del 2021 que se han venido, digamos, dando pues bastante visibilidad y bastante campaña por parte de los partidos políticos burgueses. Y pues bueno, en primer lugar mencionar que estas elecciones están dirigidas a elegir representaciones populares, más de 20,000 en total, y que bueno, en este sentido se hacen las votaciones en los 32 estados a nivel federal para los diputados que van a formar parte de la Cámara, y por otra parte a nivel estatal en los que se van a reelegir, a reestructurar 15 gobernaturas. Sin embargo, pues en este periodo de elecciones es interesante destacar que, bueno, así como en las elecciones de hace 2 años, de hace 3 años, perdón, en 2018, pues las muertes de los políticos se vinieron dando, digamos, de una forma pues un tanto más constante, derivado pues de estos cambios, esta reestructuración dentro del poder burgués en esta estructura, pues digamos, de poder. Y también, pues por otra parte, señalar que estas elecciones en lo general, pues se demuestran como estas disputas interburguesas de los partidos políticos, pues se dan con mayor fuerza para conseguir el poder y los beneficios que trae conseguir esta mayoría de las diputaciones en la Cámara de Diputados, lo que implicaría pues llevar a cabo ciertas reformas constitucionales que beneficiarían pues precisamente a estos grupos de los partidos políticos, como Morena, en primer lugar, quien ahora tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero que por el contrario pues representa un detrimento a los derechos de los trabajadores, que han venido siendo constantemente golpeados. Por lo tanto, pues de este modo no implica que estas elecciones interburguesas sean, digamos, un cambio o una transformación para la clase obrera de México, sino todo lo contrario. Solamente se les utiliza, digamos, como carne de cañón para poder conseguir, pues digamos, el poder económico y político de los estados y estas diputaciones a nivel federal que se están dando. Y bueno, entre otras cosas, también destacar que estas elecciones, por otra parte, pues enmascaran estos nexos que se tienen con el narcotráfico en las diferentes regiones, sobre todo en las que están, en las que se va a reelegir esta gobernatura, como bueno, esta polémica con el candidato a Guerrero, Salgado Macedonio, que bueno, además de todas estas cuestiones de violencia de género, entre otras cosas, pues también representa, digamos, un elemento esencial para que estos negocios, estas relaciones de poder con el narcotráfico, pues se sigan efectuando. En ese sentido, pues también decir que estas elecciones de una u otra forma, pues garantizan la permanencia o la extensión de esta otra rama, digamos, pues del capitalismo que se relaciona con estas elecciones. Y pues bueno, no sé, Ángel, si quieras decir algo sobre esta cuestión. Bueno, para la gente que nos ve tal vez por primera vez, sino en este momento, posteriormente cuando vean el video ya en YouTube, habría que aclarar que como Partido Comunista de México, nuestra visión es crítica contra todo partido burgués. Eso incluye a Morena, eso incluye
a la fusión, vínculos que se crearon entre el PRI, PAN, PRD, Partido Verde y demás partidos burgueses. Considerando esto, habría que aclarar que nuestra crítica es desde un fondo clasista, es decir, abiertamente considerando qué es lo benéfico para los trabajadores y qué no. Y para nosotros nos parece que para los trabajadores ni el gobierno actual de Morena, ni los anteriores gobiernos del PRI, PAN, PRD y demás partidos han sido benéficos para la clase obrera. Sin embargo, ahora lo que estamos teniendo en estas elecciones, una parte del discurso que está usando, digamos, el gobierno y el partido Morena para su campaña electoral, tiene que ver con la afirmación, según ellos, de que se corre el riesgo de que la derecha gane lugar, gane fuerza y por tanto las propuestas del proyecto que tiene Morena no se cumplan. Bueno, nosotros hemos reiterado múltiples veces en este programa que las propuestas de Morena en realidad han sido en gran parte las propuestas que tenían los partidos anteriores a Morena. Por ejemplo, la cuestión de la militarización, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, es decir, una serie de elementos que en el fondo son benéficos para los empresarios, para los grandes monopolios y son en detrimento de los trabajadores. Entonces, nosotros como comunistas no nos encerramos en la idea de que tenemos que elegir el mal menor, es decir, bueno, en contra de los aspectos más reaccionarios hay que apoyar a Morena, bueno, porque en todo caso Morena sigue siendo un partido de la burguesía y como comunistas, bueno, nosotros nunca vamos a elegir el mal menor, sino vamos a levantar nuestro programa y nuestro proyecto revolucionario de cambio y transformación radical. Entonces, bueno, mencionar esa parte que sirve un poco para que la gente que se va acercando a nuestro partido comprenda por qué nosotros no estamos en este momento, digamos, apoyando y para nada, más bien confrontando con este gobierno burgués, al igual que lo hemos hecho con los anteriores, y que todo lo que estamos viendo, y tú has mencionado, Lorena, de las elecciones, que bueno, pues en realidad es esta parte que podemos decir que es una especie de circo de la politiquería burguesa, donde lo de Félix Salgado Macedonio es solo una parte, porque en realidad ha habido un debate, mejor dicho, problemáticas y pugnas respecto a múltiples candidatos y se mantenían o no las candidaturas y demás. Yo creo que la última parte que se ha sacado es esta confrontación o supuesta confrontación entre Morena, López Obrador y el INE, ¿no? Con esta cuestión de hasta qué punto sancionas y está funcionando en contra del gobierno el INE y demás, ¿no? Una serie de cosas que, bueno, para nosotros en ningún momento, digamos, es parte de lo que le debería interesar a los trabajadores, ¿no? Es decir, en el sentido, no de que no estén atentos a la política, ¿no? Sino en el sentido de que todos esos partidos en el fondo proponen lo mismo, ¿no? Que es propuestas en contra de los trabajadores y bueno, pues es un poco situar eso, ¿no? Para la gente que nos ve, pero como tú lo has mencionado, como una de las noticias que está en el espectro nacional, tal vez podamos más adelante dedicar un programa en específico para analizar los proyectos que tiene cada bloque de partidos políticos y bueno, pues desentrañar hasta dónde realmente pues es un beneficio, ¿no? Para los trabajadores, que a nuestro ver pues no lo es. Pero bueno, no mencionaría más al respecto. Vale, y pues sí, incluso también mencionar que las campañas que ahorita se están dando en televisión, en el radio, entre otros medios, pues en realidad solamente se han enfocado en hacer esta pues crítica al gobierno de Obrador y por otra parte pues Morena también las usa para legitimarse a sí mismo, de modo que en realidad no están representando ni siquiera ningún tipo de propuesta de transformación, sino que solo se dedican a posicionarse como una oposición que en realidad no representa los intereses de la clase obrera en su conjunto. Y pues bueno, si ya no hay nada más que mencionar sobre esta nota, pues no sé si quieras comentar alguna otra cosa, Ángel. Sí, yo creo que hay algunos aspectos que se pueden ir vinculando a esta parte de las elecciones y, digamos, sobre el entorno de la política nacional, claro, un poco igual enfocando, pues no podemos ignorar los movimientos del enemigo de clase de los políticos burgueses, pero bueno, también decir que pues recientemente otro de los temas que ha saltado tiene que ver con lo que algunos han llamado la contrarreforma energética de López Obrador, en el sentido de, digamos, ¿no? Hasta qué punto se modifican ciertos aspectos de las leyes para que las concesiones ya entregadas o entregadas previamente a algunas compañías, monopolios extranjeros, puedan, digamos, retirarse estas concesiones.
parte de la gente que ha apoyado a Morena, considerando que es una propuesta de izquierda, ve ahí como un avance, pues, ¿no? Pero de hecho, en realidad estamos hablando de la posibilidad de que se cancele una u otra de las concesiones dadas. Pero bueno, de ahí a los vericuetos que se requiere hacer para poder cancelarla, bueno, pues en realidad no garantiza para nada que se esté en un camino rumbo a echar atrás toda la parte de las concesiones, por ejemplo, en materia energética, en la cuestión minera y demás, ¿no? Entonces, es un punto que hay que tener en cuenta porque no para nada es una cuestión que tenga que considerarse que ya es la demostración de un gran cambio, para nada. De hecho, nosotros hemos mencionado de forma constante y de hecho sirve reiterarlo ahora que se está hablando de esta cuestión de la supuesta contrarreforma energética y demás, que bueno, pues en todo caso la cancelación de uno o dos de los múltiples contratos que se tienen, las concesiones que se tienen, pues en realidad no significa más que una muy pequeña parte y no tiene que ver y está lejos todavía, por ejemplo, aún del espectro del que Obrador quiere revestirse, un poco de esta cuestión de repente del cardenismo, pues, ¿no? De las nacionalizaciones y demás. Y ahora sí, reiterando, aún nosotros consideramos que un proyecto de nacionalización, bueno, pero dentro de un Estado burgués, pues sirve al Estado burgués y de fondo sirve para pues, los fines de la clase burguesa, no de los trabajadores. Entonces, bueno, son aspectos que hay que mencionar un poco, los pasamos de rápido, pero para ir aclarando si se tienen dudas, uno de los camaradas, la gente que nos ve, pues comprenda cuál es nuestra visión al respecto. Ese es uno de los temas que ha estado digamos, en los medios. Otro más tiene que ver con la cuestión que abordamos la semana anterior de los libros de texto. Esta parte de la convocatoria que se hizo para ilustradores y demás para que participaran, bueno, ha seguido la organización de parte del gremio, pues digamos, de estos trabajadores, pues digamos, que son creativos, que están buscando y que han exigido al gobierno. Recientemente hubo algunas reuniones, mesas de trabajo, exigiendo que pueda dárseles pues un pago y una retribución y no sea un trabajo, pues digamos, gratuito en nombre de la supuesta austeridad republicana, que no es otra cosa que, bueno, pues en el fondo aplicar las medidas neoliberales de recortes, pero disfrazadas. Pues entonces, bueno, yo creo que son algunas de las notas de carácter nacional, bueno, uno de los puntos que están en el espectro del debate. Otro de los temas que podríamos mencionar tiene que ver, pues recientemente también la propuesta de Biden, del gobierno norteamericano, de retirar las tropas, ¿no? Que es un punto también que había sido, pues digamos, uno de los debates fuertes, digamos, dentro del espectro político de Norteamérica, si se retiraban las tropas de Afganistán o qué pasaba con una larga guerra que ya llevaban. Y bueno, hay que aclarar varias cosas, pues, ¿no? Otros hemos dicho, ni Trump ni la cuestión de Biden ninguno de los dos podía ser una opción para los trabajadores, ni de Estados Unidos, de ninguna parte del mundo. Entonces, bueno, aquellos que echan campanas al aire diciendo que sí, ahí se ve un elemento progresista de Biden, para empezar ya vimos que muy iniciada su gestión empezó con bombardeos y empezó con hostilidades militares. Entonces, bueno, habrá que tener eso en cuenta para poder interpretar qué está pasando en este caso. Esta cuestión de regresar las tropas, los soldados norteamericanos, no implica que va a dejar la intervención en ese país. En realidad lo que se propone es que se retiren los soldados, pero va a haber un apoyo fuerte, pues digamos, al proceso que sigue ahí de una intervención norteamericana. No con soldados americanos, o al menos es lo que se dice, o digamos se recuperará parte del cuerpo de soldados que estaba en Afganistán. Sin embargo, va a seguir pues la intervención por medio de apoyo al gobierno, de apoyo a otros grupos, y bueno, como siempre, seguramente con apoyo de estos grupos como la CIA y otros más, que nunca dejan de intervenir y no se retiran de ninguna parte. Pues entonces, bueno, son algunos elementos que queríamos aclarar de forma que sea rápida de las notas que hay a nivel internacional y una, bueno, nacional. Pues bueno, de mi parte serían las que quería mencionar, Lorena. Vale, pues entonces esta sería la primera sección de este programa de hoy. Y pues bueno, ya para comenzar a hablar acerca de Ernest Alman, pues primero mencionar que ya está a la venta disponible el tercer número de Vidas Consagradas. Y pues bueno, en la parte de atrás de los anteriores números viene el número y el correo para poder conseguir pues este número y los números anteriores también. Y pues bueno, ya sin más que agregar, o no sé si quieres agregar otra cosa, Ángel. Bueno, primero presentar al camarada pues Pavel Blanco, quien es secretario general del Partido Comunista de México y que, bueno, nos va a estar platicando un poco acerca de la vida y labor
revolucionaria de Ernest Stallman. ¿Qué tal, camarada? Buenas noches. Buenas noches, camarada Lorena. Buenas noches, camarada Ángel. Hola, buenas noches, camarada. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Ernest Stallman. Bueno, camarada, para iniciar, pues pediríamos que pudieras hablarnos de la importancia de la colección y justo de este personaje. ¿Por qué los comunistas mexicanos de otras partes del mundo, por qué los trabajadores sin ser comunistas les debería interesar acercarse a esta biografía, a este texto que hemos editado ahora como un suplemento de El Machete muy pronto? Bueno, muchas gracias por la invitación, camaradas, a este programa que no es cualquier programa, sino es uno que cierra una etapa de la comunicación del partido y que además la cierra para inaugurar una etapa que nosotros pensamos va a ser de más fluidez, más impacto de las ideas comunistas para la clase obrera y los revolucionarios de nuestro país. Ha sido muy valiosa la iniciativa de nuestro órgano central, hasta dentro de pocos días el comunista, que existe desde el año 2003, 2002, y lo consideramos el primer nombre que tuvo dos números nuestro tiempo, a partir del 2003 el comunista, y que cerrará para volver a nacer con el nombre del machete, pues su etapa el 30 de abril. Bueno, ha sido muy valiosa la iniciativa de nuestro órgano central de publicar un suplemento mensual dedicado a dar a conocer a la nueva generación de luchadores comunistas de nuestro país y de todos aquellos de habla castellana, las biografías, la vida y la obra de distintos líderes revolucionarios. Fue muy valioso y simbólico que el primer número estuviera dedicado a Zen Katayama, a quien nosotros, no solo nosotros, la historia, si se ve desde un punto de vista honesto, deberíamos considerar el fundador del Partido Comunista en nuestro país. Claro, se puede decir el Partido Comunista inició sus actividades en septiembre de 1919 y podríamos decir que fue así, que el movimiento comunista en nuestro país inició actividades en esas fechas. Por eso nosotros conmemoramos un siglo de lucha de los comunistas eh, en noviembre del 2019. Sin embargo, el movimiento comunista no es el Partido Comunista. El Partido Comunista es la fusión de las ideas del socialismo con el movimiento obrero y determinado tipo de organización y determinado tipo de programa y un funcionamiento orgánico. Esto se logra solo hasta que Zen Katayama da su contribución a la organización del comunismo en nuestro país en el periodo de finales del 20 y de 1921, pues, ¿no? Bueno, las otras biografías de los comunistas japoneses, ahora de Thalmann, y las que vienen en adelante son muy importantes. ¿Por qué razón? Permiten conocer la experiencia concreta. No solo se trata de los datos biográficos, eso es muy importante de por sí, pero además se están publicando documentos que permiten pues conocer distintas elaboraciones de estrategia, de táctica, experiencias revolucionarias de los comunistas en muy distintas circunstancias, no solo en el avance, no solo en la ofensiva, sino también en el repliegue, en la clandestinidad, en la derrota, etcétera, etcétera. Y esto es muy valioso porque la nueva generación de comunistas no debe, a pesar de la discontinuidad que se abre con el periodo contrarrevolucionario, donde efectivamente se perdió cierta conexión del movimiento comunista con algunas generaciones y en consecuencia se rompió cierto hilo o perdió fuerza cierto hilo del movimiento revolucionario y entonces algunos camaradas aprecian de manera idealista y subjetiva la propia historia y el desarrollo del movimiento comunista, como si éste siempre tuviese que estar a la ofensiva, al avance, de manera victoriosa, etcétera. Pues no, una idealización
a veces se extiende al propio proceso de construcción partidaria apreciada por nuevas generaciones. Y esto es que no contempla las dificultades y que contempla a veces de manera estática ciertas apreciaciones de estrategia y táctica de los comunistas. Entonces, a través de la vida y la obra de distintos comunistas apreciamos pues parte de la historia de los partidos comunistas y obreros, de la propia Internacional Comunista y del movimiento comunista y obrero internacional. Quiero detenerme un poco en el asunto de Tellman, aunque valdría la pena comentar, bueno, lo de Senkatayama, lo de Tokuda, lo de los camaradas japoneses, etcétera, y lo que va a venir adelante, pues, ¿no? Es decir, tengo entendido que se hablará de los comunistas portugueses, de los comunistas griegos, de comunistas de otras nacionalidades, pues, ¿no? Pero bueno, en el caso de Tellman, compañeros, camaradas, en primer lugar recordar que en el 2019, en enero del 2019, nosotros iniciamos la conmemoración del centenario del movimiento comunista en nuestro país, rindiendo homenaje, bueno, en primer lugar a Mella, bueno, en primer lugar reivindicando la jornada Lenin-Lignitz-Luxemburgo, luego rindiendo homenaje a Mella y rindiendo un homenaje al centenario de la fundación del Partido Comunista de Alemania, el KPD. Recordemos que el Partido Comunista de Alemania es el primer partido comunista que se funda después de la Gran Revolución Socialista de Octubre. Después seguiría el de Argentina, el de México, etcétera, Estados Unidos, bueno, ustedes saben, en un periodo muy corto, de no más de 15 años, en todos los países del mundo se construyeron partidos comunistas, en la mayoría de los partidos de los países. En América solo hubo retardo hasta los años 40, fines de los 40 o principios de los 50, del PC de Bolivia. Pero digamos, el influjo de la Internacional Comunista, el aporte de la Internacional Comunista permite que se construyan PCs en todos lados. Bueno, el de Alemania es de los primeros, pero además el de Alemania se forja en un periodo donde además ha estallado una revolución. La revolución de noviembre del 18, y bueno, que inmediatamente se torna por la debilidad de las fuerzas revolucionarias, no solo del punto de vista numérico, eso sería muy discutible, tenía un gran arraigo entre el proletariado de las principales ciudades de Alemania, sobre todo de Berlín, sino sobre todo porque el Partido Comunista no se ha consolidado, pues, ¿no? Uno puede estudiar las actas del Congreso de la Liga Espartaco, que se transforma en Partido Comunista de Alemania, y apreciará, bueno, las dificultades, ¿no? De ultraizquierda, de derecha, varias posiciones, que impiden la acción única del partido. Es decir, el Partido Comunista, no nos cansaremos de repetirlo, se forja sobre tres unidades, ¿no? La ideológica, la política programática y la organizativa. En el caso del DKP, esto en 1919 no está consolidado y el factor subjetivo permite que la socialdemocracia, que ya en ese momento se ha convertido en un pilar del capitalismo, pues ahoga en sangre el proceso revolucionario alemán. Bueno, digo esto porque es en esas condiciones que se empieza a templar una generación de bolcheviques en Alemania, pues, ¿no? Que además adquieren en un corto periodo una experiencia revolucionaria muy importante, que es la que tiene que ver con la parte de la ofensiva, con la parte de la insurrección, con la parte de las barricadas, con la parte de la confrontación contra el bloque del capital, pues, ¿no? Y en ese auge, pues, que tiene que ver con los estallidos revolucionarios en Berlín, en Hamburgo, en varias regiones de Alemania, es que surge una capa de proletarios que en medio de varios zigzags, porque el Partido Comunista tiene varios problemas, emerge una dirección de derecha dirigida por Fischer, Maslow y otros, y en ese contexto surge una dirección proletaria
de dirigentes, bueno, de revolucionarios, de leninistas, donde emerge Ernest Thälmann, que dirige al partido por un largo periodo de manera muy exitosa. Pero, y esto es lo que nos debe llevar a nosotros a reflexionar, ¿no? Thälmann no era un desconocido en lengua castellana. Si ustedes revisan, por ejemplo, la revista la Internacional Comunista, que era el órgano de la Internacional Comunista, encontraremos que en varios de sus números aparecen artículos o de revolucionarios alemanes o de Ernest Thälmann, ¿no? Inclusive plenos muy importantes de la Internacional Comunista, como es el caso del 12º pleno, donde se discute la cuestión del fascismo por enésima ocasión, son clausurados por Thälmann. Lo que implica es que la Internacional Comunista le concedía pues mucha importancia a la elaboración de los comunistas alemanes y de su dirección, pues, ¿no? Y aquí es donde me gustaría plantear un primer elemento importante de por qué nosotros hoy llevamos varios años haciendo un esfuerzo porque se conozca la experiencia de los comunistas alemanes y, bueno, de su portavoz, el camarada Thälmann, pues, ¿no? Que además fue un dirigente heroico, ¿no? No solo un proletario, no solo combativo, sino además sus elaboraciones teóricas, políticas e ideológicas. Y es el asunto de cuál es la relación de los comunistas con la socialdemocracia, ¿no? Porque hoy este asunto es candente en la lucha de clases en nuestro país y en toda América Latina. ¿Cuál es la relación de los comunistas con la socialdemocracia? Después del séptimo Congreso de 1935, que está precedido del ascenso del fascismo al poder y de la derrota del Partido Comunista de Alemania, del KPD, se establece como si fuese un asunto universal que los comunistas tenemos que luchar por los frentes populares, esto es, por las alianzas con la socialdemocracia, con sectores de la burguesía liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, este planteamiento que había existido ya antes, había sido refutado por la Internacional Comunista y había sido refutado por la propia experiencia del KPD. El KPD, el Partido Comunista de Alemania y Thälmann inclusive llegaron a sostener que la socialdemocracia alemana y en general la socialdemocracia se había tornado en socialfascista. Esto es, en un puntal, en un elemento de sostén de la dictadura de clase de la burguesía, que en un periodo de crisis como el que había seguido a la Primera Guerra Mundial, a la crisis del 29, pues era una dictadura de carácter terrorista del capital financiero. Bueno, la cuestión del fascismo empieza a discutirse en ese periodo llamado por la Cominter tercer periodo, de ascenso del movimiento revolucionario, de choque con las fuerzas de la reacción, y la experiencia hace que el KPD choque con la posibilidad de una alianza con esa socialdemocracia que había sido además la responsable del asesinato de la dirección, de la primera dirección del Partido Comunista de Alemania. No solo de Rosa Luxemburgo, que fue machacada su cabeza a culatazos por la policía por órdenes de la socialdemocracia, no solo del asesinato cobarde de Karl Liebknecht, sino del asesinato pocos días después del secretario general del Partido Comunista de Alemania, pues, ¿no? Y bueno, de muchos otros camaradas. Pero no solo se trata de un asunto de venganza o de resentimiento, sino de qué manera estaba funcionando la socialdemocracia, pues, ¿no? Y yo tengo la convicción de que el análisis de los comunistas alemanes era correcto, ¿no? Es decir, la alianza con la socialdemocracia no tiene justificación en tanto que el carácter de clase hoy de la socialdemocracia es el de una fuerza burguesa. Y los comunistas, nuestra tarea es enterrar ese mundo, pues, ¿no?
es enterrar, aunque las complejidades sean mayores, aunque haya más dificultades en el camino, eh, es más complejo, genera más dificultades alejarse de ese camino por el hecho de hacer algunas alianzas con el mal menor para confrontar o aislar peligros mayores, pero a la larga pagar ese costo, pues, ¿no? Se pagó en México, se pagó en Alemania, se pagó internacionalmente, lo seguimos pagando, pues, ¿no? Ese costo de considerar obligatorio que los comunistas hagamos alianzas con esa parte de nuestros enemigos de clase. Entonces, me parece que la obra de Teilman en ese sentido debe ser reevaluada, estudiada, y es muy importante que se haya editado dentro de la colección, eh, pues este trabajo, esta reseña biográfica de Teilman y algunos de sus trabajos teóricos. Gracias, camarada. Pues bueno, ya para entrar, digamos, un poco más de lleno a profundizar en la labor que hizo Ernest Thälmann, pues no sé, que nos comenzaras a contar quizá, pues cómo fue el acercamiento que tuvo pues este comunista al movimiento obrero y al comunismo, y de qué manera influyó también la Revolución Socialista de Octubre para realizar, pues digamos, las diferentes actividades que no solamente, pues digamos, se dio dentro del KPD, que se unió después, sino desde incluso antes en los movimientos, en los sindicatos y el movimiento obrero en general. ¿Eso yo o Ángel? No, tú camarada. Bueno, yo creo que es mejor que lean la nota biográfica que ahí viene. Yo, en resumen, diría que la Revolución de Octubre, que la Gran Revolución de Socialistas de Octubre, así como en México, produjo un gran impacto internacionalmente, pues, ¿no? O sea, se despertó un entusiasmo y un optimismo entre el proletariado, de tal forma que no debemos desdeñar lo siguiente. Cuando el capitalismo de la libre concurrencia se torna en capitalismo de los monopolios en el último tercio del siglo XIX, eh, Lenin estudia que se produce un fenómeno también, pues, ¿no? Que es el surgimiento de la aristocracia obrera, es decir, capas burguesas dentro del movimiento obrero con el propósito de prostituir, de llevar la ideología burguesa a las filas proletarias. Entonces, esto fue de manera mm, particular, muy pernicioso para el movimiento obrero alemán, que como ustedes saben se tornó en la vanguardia del oportunismo, del chauvinismo, de la descomposición de la Segunda Internacional. Ello llevó a que las filas del proletariado alemán se dispersaran, que no fuesen ya solo el poderoso ejército que había logrado un conjunto de conquistas en las filas de la Segunda Internacional, todavía bajo la dirección de Marx y Engels, y de otros dirigentes revolucionarios como Bebel, el padre de Karl Liebknecht, que era William Liebknecht, y otros revolucionarios, pues, ¿no? Esta dispersión dentro del movimiento obrero llevó a que se formaran varios destacamentos, no solo la Liga Espartaco, donde se agrupaba la mayor parte de ellos, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Hermann Dunker, Leo Hogich, que es el camarada que les decía que fue secretario general del Partido Comunista de Alemania, asesinado unas semanas después de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, eh, Clara Zetkin, y muchos otros revolucionarios, sino que también surgieran otros destacamentos, pues, ¿no? Todos estos destacamentos vieron la posibilidad de unirse, de superar sus desconfianzas, de superar sus discrepancias a partir de la revolución, de la gran revolución socialista de octubre, que los empujó a converger en la creación del Partido Comunista de Alemania en fines de diciembre del 18, enero del 19. Es ahí donde este proletario de los muelles, eh, este proletario revolucionario combativo de los muelles, que es Ernest Thälmann, pues se vincula, ¿no? O,
ya militaba orgánicamente en uno de esos destacamentos, pero digamos a la construcción de un sólido y fuerte, partido, pues, ¿no? Un partido que fue una verdadera potencia de masas, pues, ¿no? Porque hoy se suele decir que la política previa al séptimo Congreso de la Internacional Comunista era una política sectaria, pero esto se desmiente en Alemania y se desmiente en México. En Alemania, bajo esa política que algunos llaman sectaria de clase contra clase, el Partido Comunista era poderoso, poderoso en términos de movilización de masas, en términos electorales y en términos de crecimiento orgánico. Y también era poderoso en México, ¿eh? Porque nunca fue tan poderoso el Partido Comunista en nuestro país como en ese periodo que va del quinto Congreso en 1925 a 1934-35, donde ya con la CESUM es una de las fuerzas determinantes del Comité Nacional de Defensa Proletaria y después de la propia CTM, pues, ¿no? Es decir, bajo esa línea de orientación, de clase contra clase, de choque, de confrontación ideológica total con la socialdemocracia, con los amarillos, con los blancos, con la socialdemocracia en general, los comunistas en México emergen como una fuerza decisiva en términos numéricos, en términos de influencia y, por el contrario, el séptimo Congreso parece que es solo que pasa el movimiento comunista a ser parte de la dirección de un movimiento obrero unitario, pero se torna en una desgracia que hasta el día de hoy se continúa con dificultades, ¿no? Por cierto, esta tarde nos hicieron llegar un borrador de un libro, yo empecé a leerlo, y voy a votar si se decide en la comisión porque se publique, que es un libro de un comunista que fue del PCM y luego del otro, ustedes saben, en nuestro país en algún momento llegaron a existir dos partidos comunistas paralelos, el Partido Comunista y el Partido Obrero Campesino, que surge de la decisión más importante que tuvo el Partido Comunista frente al brauderismo, pues, ¿no? Bueno, Edmundo Jardón Arzate hace un retrato muy interesante de forma novelada de, de este periodo, ¿no? De cómo fue muy negativa a esa alianza oportunista llamada Unidad a toda costa con la socialdemocracia representada por Lombardo Toledano como por ramas de la aristocracia obrera de esto que se conoce como los cinco lobitos, es decir, el grupo de Fidel Velázquez, Amilpa, Madariaga, Llurén, todos estos matarifes que vendrían a hacer un gran daño al movimiento obrero. Si me permiten un minuto, camaradas. De acuerdo, bueno, en lo que el camarada regresa, por mi parte quiero comentar que el folleto, además de tener una síntesis biográfica de Ernest Thälmann, también incluye un fragmento de un documento. Bueno, es un artículo de Ernest Thälmann. El artículo se llama sobre nuestra estrategia y nuestra táctica contra el fascismo. Es un artículo muy interesante que nosotros como Partido Comunista hemos editado previamente. Creo que salió en la revista del Machete, no recuerdo si es el número 1415 o 1314, pero bueno, ya está disponible igual en la web de la revista del partido, y es muy interesante porque aquí va explicando Ernest Thälmann cómo se fue dando el proceso por el cual el fascismo va ascendiendo, pero lo explica también contextualizando qué estaba pasando con la socialdemocracia, porque parecería que la socialdemocracia es, digamos, también una enemiga de inicio del fascismo, y no fue tal cosa, ¿no? Claro, cuando asciende el fascismo y la burguesía considera que el fascismo es la gestión que mejor representa y puede resguardar sus intereses, va a aniquilar al Partido Comunista, va a buscar pues prohibirlo, va a buscar deshacerlo, y también al Partido Socialdemócrata. Pero es muy interesante cómo Ernest Thälmann siempre insiste en que hay que pensar de una forma dialéctica y que no se da un cambio, digamos, mecánico, ¿no? De que la burguesía tiene a la socialdemocracia como la forma de gestión y simplemente la retira para poner el fascismo. Y más bien va explicando por qué métodos se da esta cuestión del socialfascismo,
que implicaría cómo aspectos de la socialdemocracia en realidad impulsan y son una bisagra que abre la puerta al avance del fascismo. Y bueno, también habría que, bueno, ese texto viene ahí, vienen dos fragmentos, bueno, vienen tres fragmentos, ya chequé, tres fragmentos de este artículo, justo que hablan sobre esto, ¿no? Cómo es que, aunque la burguesía, el fascismo esté un tanto golpeando todavía hacia inicios de los 30 a la socialdemocracia, en realidad pues no dejaba de ser uno de los pilares del sostén de la clase burguesa. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos que quiero mencionar. Otro más tiene que ver con que también estamos preparando la traducción de un texto. Es un folleto que hizo el francés Henri Barbus sobre Thelman. Justo cuando Thelman fue encarcelado por el fascismo, hubo una campaña a nivel internacional que se impulsó para poder, bueno, exigir la libertad de Ernest Thelman, y parte de esto, bueno, fue la creación de un folleto que sintetiza, pues, cuál fue la lucha de Thelman y cómo se estaba vinculado a la clase obrera, que, bueno, en español se llama Usted conoce a Thelman. Estaremos traduciéndolo, tal vez el año siguiente salga como parte de la próxima serie de la colección Vidas consagradas a la lucha. Y bueno, eso, y también por último sumar respecto al tema de Thelman, que se está considerando la publicación de un texto más amplio respecto de la vida de Thelman. Y bueno, pues ya veremos si próximamente publica. Se llama Ernest Thelman, Contribución para una biografía política de Billy Bredel. Y bueno, pues ya veremos si el partido pronto lo publica. Bueno, esa es mi contribución respecto de lo de Thelman. Pero bueno, volvió el camarada y continúa adelante. Bueno, yo insisto en que la biografía debe ser, este trabajo debe ser leído y efectivamente, como anuncia el camarada Ángel, en breve la editorial Revolución, esperemos que en no más de un mes tenga ya publicado este texto de Bredel, que es muy bueno porque hace un repaso de la vida y obra de Thelman de una manera más completa, pues, ¿no? Nosotros seguiremos en deuda en tanto que mucha de esa obra, pues, debe ser rescatada, traducida. Nosotros vamos a intentar que en la revista teórica vayan apareciendo algunos otros trabajos, pero sobre todo quisiera colocar y discutir aquí con ustedes, que hagan también su contribución a un punto que me parece que es básico del ejemplo de Thelman, pues, ¿no? En este asunto de cuál debe ser la relación de los comunistas con la política de alianzas. Porque el día de hoy, yo creo que de manera muy consecuente nosotros hemos venido sosteniendo una política de oposición, choque y confrontación con el gobierno. Este gobierno, algunos insisten en que es de izquierda, que es un gobierno progresista. Eh, y nosotros deberíamos responder de manera muy ecuánime y argumentada si lo que se dice de nuestra política es correcto. Es decir, eh, hay quienes reclamando posiciones marxistas señalan que nosotros tenemos una política sectaria, una política que se aísla, una política que es dogmática. Y el argumento que elevan para caracterizar así nuestra política parte del punto de que nosotros estamos chocando con el actual gobierno de López Obrador. Y entonces, yo solo enunciaría si en realidad para cualquier comunista o para cualquiera que reivindique, entre comillas, ser de izquierda, que en mi opinión es un concepto ya desgastado, que no enuncia, cuando menos no expresa lo que los comunistas aspiramos para como propuesta política, si en realidad aún yendo a la visión eh, más ligera de izquierda, si se puede admitir como un gobierno de izquierda uno que suscribe un acuerdo imperialista como el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es la continuidad de manera más leonina del llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. Aquel Telecán fue condenado por todas las expresiones de la izquierda de nuestro país, incluido por el propio PRD en el que entonces militaba López Obrador. ¿Cuál es la diferencia que existe hoy en el año 2021 para pensar
que un tratado similar podría ser benéfico, apoyado o tolerado por alguna organización de izquierda. Inclusive, vamos a decir algunas características de este TEMEC o sus diferencias con el Tratado de Libre Comercio. Tiene una diferencia esencial, sí, pero esa diferencia no es para bien. Esa diferencia, por el contrario, es para profundizar su carácter de un acuerdo de un bloque imperialista en el marco de agudización de las contradicciones interimperialistas. El Telecán tenía unos baches, tenía unos huecos por los cuales se colaba en el mercado de la América del Norte, pues las mercancías, los capitales, las inversiones, los intereses de uno de los capitales con los que hoy disputa este bloque imperialista. Este Telecán permitía que en el mercado, en la rama de la industria automotriz, pues se colara las autopartes de los capitales chinos, de los capitales asiáticos, que estaban ya prácticamente, digamos, generando muchos problemas a la industria automotriz de los Estados Unidos. De tal forma que el lobby de esa industria automotriz, de la Ford, de la Chrysler, de la General Motors, le hizo manita de puerco a Trump y forzó ese TEMEC, obligó a la renegociación del TEMEC. Entonces, es un acuerdo, digamos, más cerrado en ese punto, pues, ¿no? Es decir, cierra el mercado de América del Norte en prácticamente todos los rubros, lo hace más proteccionista y lo prepara de mejor manera para el choque futuro. Ustedes saben, se están agudizando rápidamente con los capitales, con otros bloques imperialistas. Pues en este caso nosotros lo decimos abiertamente, con los capitales chinos, ¿no? Entonces, ¿por qué se nos critica a nosotros por criticar al TEMEC? Luego, el asunto de la militarización del país. Es un asunto muy grave, muy grave. Nunca se había visto, nunca se había visto, ni siquiera yo diría en los tiempos de Díaz Ordaz, que dislocó tropas al norte del país, a Chihuahua, Durango, Sonora, para combatir al grupo popular guerrillero de Arturo Gámez o a la expresión insurgente surgida de los encuentros de la Sierra, Heraclio Bernal. Bueno, ayer, antier, Biden confirmó que va a pasar o que ya pasó, no lo sabemos, ni siquiera eso, ni siquiera el Congreso de la Unión lo sabe, que ya pasó de 6,000 a 10,000 el número de efectivos militares, sea como ejército o como Guardia Nacional, a resguardar la frontera sur del país, porque como lo anunció la nueva secretaria de la vicepresidenta, mejor dicho, ahora se me fue el nombre de ese halcón, como lo anunció ella, pues me voy, Kamala Harris anunció que se iba a reunir con Obrador para reforzar los acuerdos migratorios. Los acuerdos migratorios, cuando Estados Unidos habla de ello, no es para decir que le van a extender la Green Card a todos, que tan pronto lleguen a territorio mexicano se les protegerá para que sin ningún problema, sin el hostigamiento de los polleros, de los narcos, puedan llegar a obtener un trabajo en los Estados Unidos, sino que cuando los Estados Unidos habla de ello, es porque se van a endurecer las políticas contra los trabajadores migrantes. Y el gobierno de Obrador es un colaboracionista con eso. Entonces, camaradas, yo creo que, y podríamos seguir, porque hoy día se está librando un debate, por ejemplo, entre las expresiones de la burguesía. Se ha publicado el libro de un excomunista, el libro se llama La Jaula. ¿Cómo? No te escucho, camarada. Bueno, se ha publicado este libro, de este hombre que un Bartra, tiempo, El regreso a la jaula. sí, de Roger Bartra, de este hombre que
fue un teórico importante del Partido Eurocomunista de México. Y bueno, dice muchas verdades sobre López Obrador. Por ejemplo, dice que no es de izquierda y lo fundamenta, pero no para plantear una salida de izquierda, sino para decir que la política, o sea, él fundamenta que Obrador lo que es un viejo, lo que es que es un viejo priista. Y tiene razón, pero lo que propone es que para derrocar al PRI, para sacar al PRI, pues una alianza de el liberalismo y la derecha. O sea, es un callejón sin salida esa disputa interburguesa, ¿no? Pero yo voy a decir algo, camaradas. Buena parte de la socialdemocracia que milita hoy en Morena se queja de Roger Bartra, le llama traidor, etcétera. Pero miren, ustedes revisen el periodo en que él dirigió El Machete, la revista El Machete a principios de los años 80. Y ustedes van a ver que no hay ninguna diferencia entre la política que él hoy propone y la de entonces. Porque los dirigentes eurocomunistas o la teoría eurocomunista era precisamente eso, la colaboración de clases, la colaboración con las fuerzas de la burguesía. Entonces, nosotros decimos, tenemos que unirnos a cualesquiera de esos bloques. Es peor el bloque que dirige Anaya que el que dirige Obrador, cuando en ambos lo que se sustenta es la explotación del trabajo asalariado, la explotación de millones de proletarios, la sobreexplotación del trabajo proletario femenino, las políticas antiinmigrantes, el acuerdo con los sectores de acumulación originaria del capital, como es el narco y otras ramas de la economía negra, cuando se comparte pues la esencia y la defensa de los grandes intereses de los monopolios, sea cualquiera que sea, pues no trátese de los de Claudio X González o los de Slim, pues, ¿no? O sea, nosotros, camaradas, lo que sostenemos es la lucha abierta contra el capital y en el capital están esas expresiones. Y a mí me parece que lo interesante de la política la internacional comunista, expresada en el caso concreto de Alemania, a nosotros nos permite adquirir una experiencia, asimilar una experiencia que podemos aplicar hoy. Y es que para enfrentar a un sector de la burguesía no nos vamos a aliar con la socialdemocracia, sino que por el contrario, sin desesperarnos, porque vivimos también en una atmósfera contrarrevolucionaria que por más trabajo que hacemos los comunistas, a veces no se expresa en desarrollo, crecimiento, influencia, pero estamos sosteniendo un punto desde el cual la clase obrera puede plataformarse para convertirse en la expresión política de cambios revolucionarios. Y me da la impresión de que si sostenemos esa política, si la afirmamos, si contribuimos a defenderla de estos ataques de que es sectaria, de que es ultraizquierdista, si demostramos su carácter realista y materialista, es decir, que se sustenta en la realidad de que que hay muchas tareas por hacer, pero en cierto rumbo y en cierta dirección, no solo estaremos aprendiendo bien de la experiencia de los comunistas alemanes, sino sobre todo que estaremos haciendo una contribución legítima y verdadera para la revolución socialista en nuestro país. Bien, un comentario sobre la experiencia que se puede recuperar de Thälmann, del Partido Comunista de Alemania, para la actualidad. Uno de los puntos que destaca tanto esta reseña biográfica como el libro que pronto también se va a imprimir, tiene que ver con la política, o mejor dicho, con la insistencia constante de Thälmann y del partido, de la necesidad de trabajar con los obreros, con los campesinos, que todavía estaban un tanto embelesados con la política socialdemócrata. Es decir, se debe chocar contra los partidos socialdemócratas, contra su política, pero eso no implica una posición justo izquierdista, donde los trabajadores que digamos, por algunas cuestiones de falta de desarrollo de conciencia revolucionaria y demás, no se encuentran
del lado de los comunistas. Es decir, en vez de chocar contra esos trabajadores, en lo que insistía Thälmann y el Partido Comunista de Alemania, era la necesidad de acompañarlos en la lucha, desarrollar las luchas, y en el proceso de la lucha capital-trabajo se podía ver los límites de la gestión socialdemócrata, los límites de la política socialdemócrata, y a partir de ahí ir ganando a los trabajadores, a los obreros, hacia el Partido Comunista de Alemania. De hecho, hacia el 32 es cuando el Partido Comunista de Alemania gana más votos. De hecho, el partido fascista va perdiendo votos, los comunistas siguen avanzando en los votos, y eso sumado a las luchas callejeras, a las manifestaciones de masas de obreros que estaban con el Partido Comunista de Alemania. Y bueno, ahí es otro de los aspectos de por qué la burguesía decide ya en ese momento plenamente, pues, ¿no?, hacer que el fascismo sea el que vaya avanzando como tipo de gestión. Pero la parte de la que quiero destacar es que la política de los comunistas, de nuestro Partido Comunista, tiene que recuperar esa experiencia, ¿no? Lo que señalaba Thälmann a los camaradas del Partido Comunista de Alemania, de la necesidad de trabajar e irse ganando a los obreros, a los campesinos, y de hecho desarrollaron documentos, programas para los campesinos pobres, para los semiproletarios, los campesinos, o mejor dicho, obreros agrícolas, para la precarización de los obreros, y de esa forma ir arrancando tanto al fascismo como a la socialdemocracia, insisto, ¿no? La cuestión de las elecciones hacia el 31-32, cómo los comunistas avanzan, van ganando votos y demás, es una demostración de la necesidad de esa política de choque abierto, de ir avanzando en contra de las políticas burguesas, independientemente si son socialdemócratas. Bueno, eso es una de las experiencias que me parece se pueden recuperar, y bueno, pues de mi parte solo también invitarlos para que compren el folleto. Ya les pondremos los datos para que puedan adquirirlo ahí en la transmisión, lo estaremos escribiendo. Y bueno, no sé si tengas algún otro comentario, Lorena, o si no, para pasar a otro tema rápidamente. Pues sí, así rápida, nada más que pues el camarada Pavel nos pueda comentar de forma rápida de qué manera Ernest Thälmann contribuyó también al movimiento comunista internacional, y pues también cómo se dio esta lucha contra el fascismo que pues precisamente no en Alemania comenzaba a surgir. Entonces, camarada. Antes, si me permiten, nada más para reforzar esta idea que planteó el camarada Ángel, que es correcta, pues, ¿no? O sea, se dice, inclusive se ha acuñado de muy mala leche algo que le llaman el talmanismo, como para referirse a que hubo una política sectaria por parte del KPD y de Ernest Thälmann, haciendo de lado que en Alemania, como en cualquier otro país, lo que se aplicaba era la política de la Internacional Comunista. Esto es la elaboración colectiva del movimiento comunista internacional organizado en la Tercera Internacional. Pero cuando uno revisa más seriamente el asunto de Alemania, encontrará que efectivamente no hay sectarismo. Como dice el camarada Ángel, se trazó una política de intervención y de organización de masas con los desempleados, con las distintas ramas del proletariado, con las mujeres obreras, con los educadores, con los jóvenes, con los deportistas. Se construyó inclusive una organización de masas para confrontar al fascismo, que fue el Rotfront, pues, ¿no? Todo apoyado en el movimiento de masas, todo apoyado en el movimiento obrero, apoyado en la organización barrial, en la organización fabril, construyendo un verdadero tejido, pues, ¿no? Por eso es que el fascismo también fue excesivamente cruel contra los comunistas alemanes. Ustedes saben, el camarada Thälmann fue detenido y bueno, varios años los pasó en un campo de concentración, y prácticamente cuando estaba ya por concluir la Segunda Guerra Mundial fue asesinado en un campo de concentración. Lamentablemente el movimiento comunista, la Internacional Comunista, no logró rescatarlo. Hubo el caso de otros secretarios generales de partidos detenidos a los que la Cominter sí logró salvar, pues, ¿no? Mismo caso de Antonio Gramsci en Italia, el caso de Luis Carlos Prestes en el Brasil, y en general otros camaradas. No se logró con Thälmann, y bueno, pagó con su vida su adhesión a la causa de la humanidad. De manera muy concreta, en la lucha contra el fascismo, decir lo siguiente:
Muchos camaradas de otros partidos hermanos toman como definición del fascismo estrictamente la que viene en el informe del camarada Georgi Dimitrov al séptimo Congreso en 1935. Es decir, definir al fascismo como la dictadura más terrorista, más reaccionaria y más chauvinista del capital financiero y de los monopolios, pues, ¿no? Ahora, bien, la Cominter no tuvo únicamente esa definición. La Cominter discute el asunto del fascismo desde de mediados de los años 20. Me parece que aún en vía de Lenin, y si no un poco después, 24-25, inicia ya la discusión sobre el fascismo y sobre los movimientos que le dan origen, ¿no? Entonces, en toda esa discusión participa muy activamente el Partido Comunista de Alemania. Bueno, también los italianos, los comunistas soviéticos, españoles en general, pero es muy importante la contribución que da el KPD de cómo combatir al fascismo. Hasta antes de la gran provocación que fue la quema del Reichstag, que permitió la disolución del Parlamento y el enquistamiento como partido único del partido fascista y la dominación omnímoda de Hitler con la colaboración de la socialdemocracia, de arriba, lo que el KPD practicó fue una política de frente único, es decir, de frente por abajo del movimiento obrero en contra del fascismo. Nosotros hoy tenemos que abrir una discusión a la luz de nuevos elementos sobre todas las consecuencias negativas y también positivas del séptimo Congreso de la Internacional Comunista. De manera muy reciente, el Partido Comunista de Grecia dio a conocer un artículo en varias lenguas de unas conclusiones a las que ellos llegan sobre el carácter de clase de la Segunda Guerra Mundial. Ahí vienen algunos elementos que nosotros compartimos, conclusiones a las que hemos llegado basado en nuestros propios estudios, por la experiencia de la sección mexicana de la Internacional, de que a veces la política del Frente Popular llevó a alianzas sin principios. Una de estas alianzas sin principios fue la que en México llevó a que los comunistas ingresaran al Partido de la Revolución Mexicana. ¿Qué era el Partido de la Revolución Mexicana? Se decía en ese momento, es el Frente Popular. Pero como dicen ahora de Morena algunos, ¿no? Morena es una especie de Frente Popular. Pero Morena, y sobre todo el Partido de la Revolución Mexicana, eran partidos de clase. Y no eran partidos de la clase obrera. Era un partido de la burguesía. Más aún, se habla, es que hay partidos que son interclasistas, expresan los intereses de varias clases y efectivamente pueden tener como componentes por su discurso, su posición ideológica tercervista, pueden llegar a tener a burgueses, sectores populares, clase obrera, pero aunque tengan un carácter interclasista en su composición, por su posición ideológica son partidos de clase de la burguesía. Bueno, bajo esa idea del Frente Popular, el camarada Laborde propuso que los comunistas ingresaran al PRM, al Partido de la Revolución Mexicana, un partido burgués. Así como hoy algunos que se declaran comunistas, por ejemplo los que constituyeron una unidad comunista, si se les checa, porque ahora, como los datos del INE son públicos de los militantes, poniendo en riesgo ahí a la gente en caso de que hubiera un golpe reaccionario, si ustedes ven, casi todos los dirigentes de esa llamada unidad comunista son militantes de Morena también, ¿no? Es decir, militan en un partido burgués. Y ahí están sus datos, sus credenciales de electores, todo ello adscrito al Instituto Nacional Electoral, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Morena? Pues es un partido burgués. ¿Qué era el Partido de la Revolución Mexicana? Un partido burgués. Sí es verdad, Frena, el PAN, la iglesia, los militares son reaccionarios,
pero también Morena es un partido burgués, ¿no? Es más, podríamos hacer la discusión de lo que es el progresismo, pues, en América Latina. Es una discusión a la que nos vamos acercando cada vez más rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el carácter de clase del PSUV y por qué su animadversión reciente contra el Partido Comunista de Venezuela? Deriva precisamente, emana de esa posición de clase, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto de Teilman, más importante, más relevante, yo no digo que lo elevemos a grado de receta universal, pero que sí tomemos en cuenta esas lecciones, pues, ¿no? Y es que la socialdemocracia es enemiga del movimiento obrero, es enemiga de los comunistas, ¿no? Y que las alianzas tácticas con ellos, pues no sé si esto pueda afirmarse como una posición sectaria, pero me parece que no ha lugar, ¿no? Que no ha lugar. No voy a entrar en la discusión de si en la historia eso fue correcto o no, pero en México del siglo XXI, año 2021, la alianza con la socialdemocracia ni tiene justificación, ni tiene puntos programáticos comunes, y sí sería una alianza sin principios, oportunista, que degradaría a los comunistas y los colocaría en peligro de disolución, ¿no? Bueno, para continuar, ya cerrando el tema de Telman, pasaríamos para ir despidiendo el programa. Primero a hacer la mención de que también recientemente ya está en circulación, como se ha anunciado también por las páginas del partido, el nuevo número de la revista teórica que es El Machete. Todavía este número y el que sigue llevarán el nombre del Machete, pero bueno, recordemos que justo estamos ya cerrando también el Comunista TV, porque a partir de la siguiente semana será pues el Machete. Pero bueno, pues aquí está el número 17. No sé si brevemente Pavel quiera comentarnos sobre el contenido. Solo decir que también, si les interesa, pueden escribirnos para poder adquirir su revista y bueno, que pues varios de los artículos serán de interés, tanto de corte nacional y algunos de internacional. Pero bueno, adelante, camarada. Bueno, primero decir, camaradas, que el Machete ha venido eh, haciendo el esfuerzo, la revista, nuestra área de ideología, la dirección propia de la revista, de publicar materiales que se correspondan con la lucha de clases, ¿no? Es decir, para nosotros la teoría no es un asunto académico, sino la teoría es un arma de combate cotidiano, ¿no? Es el marco en el que nosotros desenvolvemos nuestra acción e intervención política. Entonces, este número tiene como elemento central pues el análisis de los antagonismos interimperialistas y trae dos materiales que nos proporcionan muchos elementos para ello. A materiales que además, bueno, ocupan, yo no sé si Ángel me lo pueda confirmar, pero cuando menos el 50% de las casi 160 páginas de la revista. Uno es un estudio del camarada Francisco Olvera, director del Centro de Estudios Marxistas y miembro del Comité Central de nuestro partido, sobre el militarismo en el mundo, pues, ¿no? Sobre cómo se están armando los bloques interimperialistas y cómo el mundo es más inseguro que en los años de la Guerra Fría. Más dinero destinado a las armas, más conflictos, y que nos debe llevar a no perder nunca de vista el asunto de que estamos sobre un polvorín internacionalmente. La posibilidad de una guerra interimperialista es un asunto latente. Nosotros no somos pacifistas, ¿verdad? Esto no se va a exorcizar tan solo con luchar por la paz. La guerra imperialista solo será sofocada con la luz de revoluciones socialistas que nosotros estamos convencidos habrán de estallar por el mundo entero, pues, ¿no? Pero este cuadro del mundo está estudiado de manera exhaustiva por este trabajo. El otro es un trabajo del camarada Eliseo Bajena, del Comité Central del Partido Comunista de Grecia, que estudia precisamente el desenvolvimiento de los antagonismos interimperialistas, pues, ¿no? Desde el punto de vista económico, político
y también militar. Estos dos artículos, textos, me parece que son muy, muy valiosos para entender y no perdernos nosotros, ¿no? Porque cada día suena con más, de manera más endulcorada el asunto de la multipolaridad, ¿no? Las alabanzas a la vía china al socialismo, como si esto fuese un éxito, sin eludiendo de manera muy corriente, yo diría, que el modo de producción capitalista, el modo de producción que impera en las relaciones de China, en las relaciones económicas de China, son pues relaciones económicas capitalistas, ¿no? Y además bastante salvajes, por lo que nosotros tenemos conocimiento, pues, ¿no? Bueno, estos dos textos son muy, muy valiosos. También se publica un estudio de, no sé si sea correcto decir estudio de situación, me parece que es una palabra académica que no tendríamos que emplear, pero digamos, se publica un estudio del camarada Miguel Castro, que es el secretario de nuestro partido en Coahuila, en el regional Coahuila del partido, sobre la lucha proletaria en el norte del país. Coahuila, Nuevo León, no solo reciente, sino digamos de los últimos 30, 40 años, un repaso a las fuerzas que allí han existido y cuáles son las experiencias, pues, ¿no? Ese artículo que presenta una discusión que en el partido, bueno, que hemos venido saldando, pero por lo visto es una discusión que tenemos que continuar, pues, ¿no? Sobre cuál es el papel, por ejemplo, del sindicato minero, si es o no progresivo, como parece cierta oposición que presentó el Charro, Napito, a anteriores gobiernos, etcétera, etcétera. Me parece que son elementos que debemos seguir discutiendo, aunque el partido tenga ya algunas conclusiones, ¿no? Luego vienen dos artículos muy, muy valiosos, uno del camarada Ángel sobre el asunto ideológico, sobre el papel de la ideología en la lucha de clases, su importancia, pues, porque nosotros nunca tenemos que bajar la guardia en ese punto, y otro del camarada Alfredo Valles sobre la importancia de Engels. Decir, camaradas, que el próximo número eh, estará esencialmente y además el último número del Machete. La revista espera salir a finales de abril y circular ya con el nombre por última vez la primera semana de mayo, antes de recuperar o de asumir el nombre de revista, yo no sé si el Comunista o Revista Comunista, ese será un asunto del comité editorial de la revista, pero tendrá como columna vertebral el último número del Machete, pues a Engels. Algunos estudios de varios camaradas sobre Engels. Vamos a publicar algunos textos sobre la cuestión de la mujer, Engels y la cuestión de la mujer, que fueron las ponencias muy valiosas que presentó la Comisión de Emancipación de la Mujer en el acto por el aniversario de Engels en noviembre del año pasado. Y un texto también sobre Kollontai. Y bueno, vamos a publicar también se va a publicar un trabajo de Engels, que no porque sea muy popular y conocido no significa que haya que dejar de divulgar, que es el asunto del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y todavía estamos viendo si alcanzamos a sacar en este número. Es un asunto que vamos a discutir con la dirección del periódico, si nos autoriza a publicar los materiales de la Conferencia Nacional de Prensa que se realizó el año pasado y que son muy valiosas las intervenciones de Rizos Pastis, de Nuestro Rumbo, del Comunista, de Tribuna Popular, esos materiales, pues, ¿no? Y me parece que será tanto este número como el que sigue serán números muy valiosos de nuestra revista teórica. No sé qué opinen ustedes. Lorena, si quieres comentario. Pues nada, bueno, solamente señalar que justo esta revista, pues el Machete, que próximamente pues pasará a llamarse Revista El Comunista o Revista Comunista, pues es necesaria, ¿no? No solamente pues para la militancia en general que estudia y analiza estos textos
no solamente sobre la situación nacional e internacional, sino también pues que es una revista política e ideológica, sino que también pues a quien quiera acercarse, digamos, un tanto más a este análisis marxista-leninista que hacen los camaradas del Partido Comunista de México, pues también puede adquirirla. Y pues bueno, solamente mencionar como esta parte, ¿no? Que es un medio necesario justo para pues acercar estas concepciones materialistas hacia pues las personas que estén interesadas sobre todo en el estudio pues marxista de la realidad. Y pues bueno, Ángel, no sé si quieras mencionar alguna otra cuestión. Bueno, sobre la revista, igual solo insistir en que si les interesa pueden escribir para que la adquieran y que pronto estará el siguiente número. Únicamente eso, ya se ha descrito el contenido de la revista. Yo creo que aquí dejaría lo de la revista y bueno, pues ya pasaríamos a cerrar el programa y reiterar que para la siguiente semana, a partir de la siguiente semana, además de que ya pasará a ser el Machete Televisión, las transmisiones van a ser a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche. Y bueno, pues agradecemos los que han participado de forma constante en este programa, a los que están viendo tal vez por primera vez el programa, pues les invitamos a que se suscriban al canal para que puedan estar viendo los videos que cada semana estamos haciendo por este medio. Y bueno, pues decir que ha sido un punto importante para poder avanzar en el trabajo de análisis de nuestro partido. Alguna información que no hemos dado antes, bueno, la camarada Lorena también es parte del consejo de redacción del periódico, que actúa, bueno, que ahora pasará a ser el periódico El Machete, y el estar haciendo la preparación del programa, no solo respecto a las noticias nacionales, sino en las internacionales, y sobre todo las noticias y lo que se informa a partir de el movimiento comunista internacional, hace que este programa sea muy especial en el sentido que la interpretación clasista que hemos estado dando aquí ha acompañado a aquellos que han estado viendo el programa, ha acompañado el análisis de cada paso que da el enemigo de clase, que da la burguesía, pero también ha acompañado los pasos que da el movimiento comunista internacional. Hemos tenido pues ya varios documentos respecto a distintos partidos, ya sea por aniversarios de los partidos, por congresos, y que este programa también permite llevar el pulso de cuáles son algunas de las propuestas de las actividades del movimiento comunista internacional, y que próximamente como el Machete TV o televisión, pues también estaremos desarrollando esta labor y que bueno, insistiríamos en que es un programa que pues invitaríamos a que todos los militantes y aquellos que están interesados en conocer más sobre el movimiento comunista internacional, en vez de ir a ver alguna otra página de algún grupúsculo o hay alguna propuesta, digamos, sin estructura, sin mayor realce o relieve en cuanto a el movimiento comunista internacional, pues bueno, invitarlos a que puedan seguir el programa para poder ir viendo y siguiendo con nosotros pues esta lectura de los pasos tanto de nuestra clase como los del enemigo de clase para poder tener una visión clara y como hemos dicho del lema de este programa, pues tener una visión pues de la realidad desde el marxismo-leninismo. Bueno, por mi parte sería todo. Igual tú gustas algún comentario de cierre, igual invitaríamos a que el camarada Pavel diera un comentario de cierre, cerrando justo este periodo de transmisión como el Comunista TV. Y bueno, pues por mi parte me despediría. Pues sí, solamente mencionar que, bueno, esta fue la 25ª emisión del Comunista TV y pues solamente reforzar lo que ya dijo el camarada Ángel, pues acerca del programa, ¿no? De cómo este es un vínculo, digamos, un medio, no solamente para esta información que les traemos cada jueves, sino pues reforzar esta parte ideológica, este análisis materialista, pues que bueno, que justo forma parte de este lema del Comunista TV y próximamente a ser llamado el Machete Televisión. Y pues bueno, de igual forma solamente sería reforzar pues esta parte, que continúen viendo el programa los jueves a las 8 de la noche. Y pues nada, igual de esta manera me despediría y pues nada, solamente cederle la palabra al camarada Pavel. Pues muchas felicidades por esos 25 programas, camaradas. No deja uno de sentir un poco de nostalgia que de cualquier manera todos los cambios, aunque sean para bien, eh, pues no deja uno de reconocer que el comunista, que el órgano central del comunista fue muy importante a la manera leninista, es decir, como organizador del partido. Yo les voy a decir que en el año 2008 al 2010
El periódico fue un verdadero organizador de la corriente marxista-leninista de nuestro partido, que permitió pues dar un salto, ¿no? Dar un salto. Yo creo que esos números, si se revisan, el periódico cubría esa dualidad, ¿no? Como de periódico y también de revista teórica, pues, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo muy valioso que se llama Interdependencia o Dependencia de Stefanos Lucas, del PC de Grecia, que ahí hicimos el esfuerzo de traducir y publicar, pues, ¿no? Y varios materiales que en realidad fueron muy valiosos que permitieron el rearme. Ser comunista, declararse comunista, para algunos puede ser, bueno, un asunto de sentido común, ¿no? Y no encuentran diferencias y matices, no logran a veces ver con profundidad eh, los grandes trazos que se requieren para estar a la altura de la categoría comunista, ¿no? No todo lo que en el mundo brilla es oro, ¿no? No todo lo, no todo lo que se dice socialista lo es, no todo lo que se dice revolucionario lo es. Entonces hay que tener determinados criterios, un enfoque, un análisis, una concepción, pues para guiarse con certidumbre en el terreno de la lucha de clases. Miren, si nosotros no hubiéramos dado ese salto, nos parecería muy natural, como todos esos oportunistas que andan por ahí, hacer alianzas con la socialdemocracia y diríamos que este es un gobierno de izquierda, progresista, antiimperialista, al que hay que defender de los ataques reaccionarios y desarrollar una política de frente, etcétera. Camaradas, eso es sentido común, pero eso no es ciencia, pues, ¿no? Y el marxismo-leninismo, el ser comunista es una ciencia. Se exige un dominio, pues, ¿no? De la teoría para intervenir. Entonces, ser comunista es algo muy complejo, pues, ¿no? Es sencillo para la clase obrera, fíjense, es sencillo para la clase obrera que vive las condiciones de explotación y que es natural, pues, ¿no? Que luche contra el capital una vez que descubre las razones de la explotación. Pero el convertirse en un revolucionario profesional, en convertirse en un comunista en el siglo XXI, requiere de muchos esfuerzos, de muchos esfuerzos. Y eso no nace solo, pues, ¿no? No es como que va uno caminando y las matas van surgiendo naturalmente, no. Pero entre los nutrientes que tenemos está el periódico, el órgano central. Entonces, el comunista ha cubierto toda esta etapa y bueno, el Comunista TV en estos 25 también ha contribuido a esa lucha ideológica, pues, ¿no? Y esperemos que ahora como el Machete TV, pues no solo estén a la altura de lo que ha sido este periodo del Comunista TV, sino que vayamos un poco más allá, pues, ¿no? Entonces, muchas felicidades y gracias por habernos invitado, camaradas. Pues gracias por participar, cámara Pavel. Y bueno, pues nos despedimos con esto y nos veremos dentro de 8 días ya en el programa El Machete. Pues sería todo y nos vemos la siguiente semana.